Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí un día más, un día en donde el Señor pues nos va a instruir. Yo siempre creo que el Señor nos instruye, siempre creo, no tengo duda de ello. Y el Señor es bueno y para siempre su misericordia es, ¿no? Vámonos al libro de Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Les mencionaba que cuando empecé en este camino, lo primerito que se me puso a mí fue a lavar los baños. Recuerdo que en la iglesia donde el Señor me llevó por primera vez, bueno, yo creo que ya días iba, pero era acompañando a algún familiar y pues tenía que ir, va, pero yo no sabía, estaba en oscuridad. Y recuerdo que lo primerito que me pusieron a hacer en esa iglesia fue a lavar baños, todos los días, a lavar baños. Todos los que escuchan saben que eso es lo que nos ponían a hacer a los que éramos, que uno siente cuando una persona es arrogante, va, orgullosa, va. Uno siente, uno mira y ok, acá le vamos a destruir el orgullo a esta persona, dicen, va, aquí vamos a trabajar, va. Pero cuando alguien es de Dios, como sea la persona, va a estar, va a permanecer, independientemente de lo que lo pongan a hacer. Yo recuerdo que me pusieron a mí y a otros grupos de hermanos que llegábamos, me pusieron a mí a lavar los baños y todo lleno de orines, de pupú, sucio, y teníamos que lavarlos. Y eso era parte del protocolo ministerial donde estábamos. Amén. Entonces decía yo, pues no, esto lo veo ridículo, pero era parte del protocolo ministerial de ellos. No es que todas las iglesias sean así, pero a mí me pareció perfecto. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que trabajar en mi vida. Porque hemos visto, o se miraba mucho orgullo en mi vida y pues el Señor tenía que hacerlo así. ¿Verdad? No es que eso sea correcto. No es que acá ustedes van a llegar y lo voy a poner, bueno, lo primero que ustedes van a hacer es alabar los servicios, alabar aquí. No, eso es algo religioso, ¿no? Si el Señor va a trabajar con tu corazón, con tu vida, te va a trabajar a ti. Pero eso es lo de menos. El ponerte a trabajar o lo que sea en algo, eso es lo de menos. Lo que sí el Señor va a ponerte a ti es a ponerte de pecho contra la pared. Amén. Y para eso nos vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 2. El libro de Salmos, capítulo 2. Salmos, capítulo 2. Y evitemos decir, yo pienso aquí, yo pienso lo otro, yo pienso esto. A medida que he estado profundizando la escritura, no así como profundizando, así como los religiosos fariseos, sino que he estado meditando en ese verso, creo que más nos hace entender a nosotros que más debemos de predicar para que el mundo conozca, el mundo sepa, y hay una gran responsabilidad en muchos cristianos que deben de tener, y es conocer la escritura. Y en el libro de Salmos, capítulo 2, dice el Señor, ya le habíamos leído la vez pasada, el capítulo 1 de Salmos lo leímos, el capítulo 2 lo leímos del 1 al 3, donde mencionaba el salmista, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo de eso? Y se levantan los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas. Entonces todo eso lo leímos y ahora vamos a ir verso a verso. Capítulo 2, verso 3, verso 4. Salmos capítulo 2, verso 4. Y hermanos, quiero que
no seamos tan así como religiosos o no sean tan religiosos. Uy, hermano, el Señor no quiso decir eso, el Señor aquí, el Señor allá. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que es la Escritura y quitamos todo sentimentalismo, vamos a saber que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. Salmos capítulo 2, verso 4, y dice así: el que mora en los cielos se reirá, el Señor de los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Amén. Verso 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor Altísimo me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Jueces de la tierra, servid al Todopoderoso con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Habíamos visto el escenario número 1, que era la rebelión humana. Ya lo vimos, que era del verso 1 al 3. Y ahora vamos a ver la reacción divina de cómo el Señor va a actuar. El Señor va a actuar contra los impíos. El Señor va a actuar contra los impíos y nada ni nadie lo va a detener. Cuando el Señor dice yo me voy a reír, es que Él se va a reír. Cuando el Señor dice yo me voy a burlar, es que Él se va a burlar. Y en ciertas ocasiones la gente o el pueblo menciona: hermano, no diga eso porque si usted dice, la gente se le van a ir de la iglesia. Yo he creído firmemente que el que es de Dios permanece, ¿verdad? El que es de Dios permanece, no hay sombra de variación ahí. El que es de Dios es estable, el que es de Dios no se inmuta, o sea, es firme como la roca, no se va. Si Dios lo trajo del mundo y lo instaló en el reino de Él, Él lo mantiene firme, lo mantiene estable, lo mantiene caminando en sus caminos. Y a veces hemos escuchado los cristianos mariposas de allá afuera, o payasos, o ministros payasos, que yo entiendo la parte donde dicen: hermano, no diga eso porque si no se van a ir de la iglesia. El que es de Dios no se sale de su camino. El que es del Señor recibe la palabra para bien personal. Por ejemplo, ¿qué diría el Señor cuando escucha a una persona decir: hermano, no predique de esa forma porque si no va a quedar vacío? ¿Qué diría el Señor al escuchar eso cuando Él dijo que yo me voy a burlar? ¿Qué diría el Señor? Qué duro suena, ¿va? Cuando dice: pero Dios es un Dios de amor. Pues yo entiendo, Dios es un Dios de amor y compasivo para aquellos que permanecen. Si usted permanece, para usted es un Dios de amor. Amén. Si usted no permanece en Él, Dios lo va a quebrantar, lo va a hacer pedazos. Y Él se va a burlar de usted. Y Dios lo va a perseguir a tal grado de que usted muera, por así decirlo. Dios no es Dios de juegos. Y cuando Dios dice yo me burlo, Él se va a burlar. ¿Por qué? Porque su palabra es una palabra pura, es una palabra santa, es una palabra recta,
que a él no le gusta que pisoteen su palabra. Entonces cuando él ve que pisotean su palabra, entonces viene, ok, pisoteaste mi palabra. Yo te dije en Isaías 55, venid todos los sedientos a mí. Yo te hablé, te dije que vinieras, como hablábamos el miércoles pasado. Te dije que te sometieras a mí, pero tú no quisiste oír. Te di oportunidad, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Le di tiempo para que se arrepintieran. Los traté como cuando una gallina cuida a sus pollitos. Les di su tiempo. Anduvieron tantos años en sus pecados. Ok, vengo en el verso 3. Me burlaré de ustedes después. Y cuando mencionamos eso, o cuando transmitimos lo que está escrito, a los cristianos que se paran a decir la verdad, los tachan como religiosos, como malos, o como personas que no tienen amor. Pero es que la verdad ya está escrita, nadie la puede cambiar, ¿no? Solamente el ciego se opone a la verdad. Uno que es de Dios no se va a oponer nunca a la verdad. Nunca se va a oponer. Porque el Señor dijo, los míos escuchan mi voz y me siguen. Los míos escuchan mi voz y me siguen. Amén, dice el Señor más adelante. En el verso 4, aquí habla del juicio, verso 4, capítulo 2, 4, aquí habla del juicio sobre los impíos. Y aquí estaba hablando David, ¿verdad? Estaba orando David, incluso pidiendo oración para que el Señor hiciera su voluntad. Y en el capítulo 59, verso 8, vámonos capítulo 59, verso 8, según la referencia de Salmos 2, 4. Y estamos hablando ahorita, para que nos enfoquemos, de la reacción divina. La reacción divina de Salmos capítulo 2. La reacción divina. El miércoles estuvimos hablando de la rebelión humana. Salmos 2, 1 al 3. Ahorita vamos a ver cómo reacciona el Señor ante los impíos que se estaban burlando de la ley del Señor. Amén. Dice así, mas tú, oh Señor, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Mas tú, oh Señor, te burlarás de ellos, te reirás de ellos, y te burlarás de todas las naciones. Mas tú, oh Señor, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Cuando ya Dios empiece a burlar de ellos, como lo dice acá, ya no tiene opción nadie. Porque ya ese es el juicio divino, ya el Señor está reaccionando ante lo que a Él están haciendo. Cuando el Señor te dice a ti no robes y tú robas, el Señor te está observando a que tú recapacites. Cuando el Señor te dice no codicies y tú codicias, el Señor te está observando. Cuando el Señor te dice no mientas y tú mientes, el Señor te está observando. Cuando el Señor te dice no maltrates o lo que tú quieras mencionar, el Señor te está observando. Y vuelve el Señor y te manda una palabra, te vuelve a redarguir con amor, te vuelve a decir lo que Él quiere decirte y tú no escuchas. Entonces viene el Señor y fácilmente, dice, Él no quiere oírme. Lo voy a meter en una calamidad. Lo voy a meter en unas enfermedades. Lo voy a meter en crisis económicas o en cualquier cosa. Lo voy a meter en cosas de las cuales Él se va a tener que avergonzar. Cuando eso suceda, no es que el Señor quiere lo mal para ti. No, lo que pasa es que el ser humano busca hacer lo malo sin saber las consecuencias. Las consecuencias van a venir. ¿Cuándo? Cuando el Señor diga. Las consecuencias van a venir. Hoy tú puedes pecar, pero no creas que mañana vas a tener una consecuencia. Mañana tú vas a pecar, pero no creas que pasado vas a tener una consecuencia. La consecuencia la vas a tener de aquí a 10 años, de aquí a 5 años. Dios te puede perdonar quizás, pero las consecuencias tú no te vas a librar. Y los religiosos me pueden decir a mí, no, cuando Dios perdona, olvida. Sí,
pero el diablo no olvida. Recuerda lo que le pasó a David, recuérdalo. Cometió pecado con Betsabé. El Señor, el profeta Natán le dijo, la espada no se detendrá de tu casa. La espada no se detendrá de tu casa por pecado de adulterio, pecados sexuales, pecado de fornicación y pecado de asesinato. La espada no se detendrá de tu casa. Amén. La espada no se detendrá de tu casa. Vemos cómo los hijos de David se rebelaron contra David. Vemos cómo uno de los hijos de David violó a una de sus hijas. Vemos cómo Salomón o Gededías tuvo 700 concubinas. Así es, mi amor, la espada no se apartará de tu casa. Gracias, mi reina. Vemos cómo las concubinas, tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y vemos que él hizo tantas cosas feas y a la final empezó a levantar altares para que adoraran a ídolos. Entonces ves que la consecuencia va a estar allí. Dios puede perdonarte a ti, pero tú puedes cambiar el norte, puedes cambiar el rumbo. Si tú no lo cambias, el problema va a ser tuyo, no es de la iglesia, no es del pastor. Si Dios te da o te dice que no lo hagas, tú lo haces más rápido, tú vas a pagar las consecuencias diciendo, es que Dios me dijo, es que Dios quiso que yo hiciera esto. Cuando Dios dice, no lo hagas, y tú rápido corres a hacerlo. En el momento uno siente delicioso, ¿no? De las cosas que yo voy a hacer. Se siente delicioso, se siente como Dios está conmigo porque las puertas se abren o se cierran o lo que sea. Y no, ahí no es así. En el reino de los cielos no es así. Satanás puede abrir puertas también, porque él es el dueño de la economía del mundo. Satanás puede abrir puertas también de alimentación, porque él es el dueño de muchas cosas de esta tierra. El Señor dijo, mi reino no es de esta tierra, mi reino es de arriba. Entonces el pueblo a veces cree que Dios está con ellos y sin embargo el pueblo ha quebrantado los mandatos del Señor. El ladrón miente, piensa mal de su prójimo y desde ahí, con esas tres cosas, los mandamientos son quebrantados. Así, pan, nada más. Y como resultado, ¿qué vas a tener tú? Tus consecuencias. Nadie te las va a quitar las consecuencias. ¿Por qué? No es que viene a ser así, pero pongámoslo en el caso como este caso de Job con el Señor. Satanás se le presentó al Señor y le dijo, ¿no has visto a tu siervo Job? A Dios le dijo a Job, creo, ¿no has visto a mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso, apartado del mal y no hay otro como él en la tierra? Claro, lo tienes así porque lo tienes cercado, porque tú estás con él. Bueno, tócalo a ver. Ve a ver. Míralo, mira lo que le pasó. Pero el Señor sabía, en este caso de Job, que Job tenía algo en su corazón. Y vemos aquí, hermanos, que el pueblo cree seguir al Señor, pero no lo está siguiendo de verdad. El pueblo está siguiendo a Dios de acuerdo a la conveniencia o de acuerdo a sus propias doctrinas mentales. Al Señor no se sigue de acuerdo a la doctrina mental o de acuerdo a lo que yo estoy aprendiendo. El Señor se sigue por la palabra. Si el Señor te dice, haz esto, usted hágalo sin cuestionarlo. Si el Señor te dice, no te metas, usted no cuestione la voluntad de Dios. Si el Señor te dice, no toques, no cuestiones la voluntad de Dios. Y el problema es que tú te aceleras a cumplir los propósitos tuyos y no los de Dios. Entonces, cuando haces eso, ¿en qué entras? En desobediencia. Y la desobediencia es como la rebelión y es como un pecado de adivinación. Y el pueblo cristiano, posible aquí hay muchas personas que desobedecen al Señor, pero sienten ellos la limpieza, la pureza, la perfección, pero delante del Señor no están bien. No están bien. Amén. Entonces, vámonos a Salmos, capítulo 59, verso 8. Salmos, capítulo 59, verso 8. Yo verdaderamente doy gracias al Señor, sinceramente, porque con mi esposa este año cumplimos
Para el mundo entero, para muchas personas pueden decir, qué poquito esos años. Cumplimos 10 años de casados y verdaderamente doy gracias al Señor porque el Señor restauró nuestro matrimonio, restauró nuestro hogar, porque nosotros estábamos de acuerdo a la separación. Pero, ¿por qué? Porque no andábamos verdaderamente bien en la voluntad del Padre. Y cuando uno no anda bien en la voluntad del Padre, lo que el Señor hace, bueno, lo suelta, aunque ustedes digan que están juntos, pero yo me voy a burlar de ustedes, voy a ver cómo Satanás los va a zarandear. Dice el Señor. Pero el Señor mismo dice, bueno, ustedes saben cuál es el camino. Y el único camino que existe es el camino de la negación total. Total rendición. Que mi opinión no valga y que la opinión de mi esposa no valga. Sino que lo que vale ahí es lo que el Señor dice. Lógico, tengo quien nos aconseja y ahí estamos permanentes. Porque yo puedo hacer algo de acuerdo a mi voluntad, pero si no es la voluntad de Dios, pero yo sí en mi mente voy a decir, es que es la voluntad de Dios, hermana. Es que es la voluntad de Dios, hermano. Ok, vienen y el consejo me dicen, no es la voluntad de Dios. Uno pues dice, bueno, pero es que yo creo que es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Y cuando no es la voluntad de Dios, si uno decide ir por un camino, ahí uno quebranta el mandato de Dios. En este caso, pues a mí me toca obedecer a mi pastor cuando me dice, no es la voluntad de Dios, y yo lo hago, ¿qué estoy haciendo yo? Porque aquellos miran también, algo que quizás yo no lo veo. Entonces, si yo hago lo contrario de lo que me aconsejan a mí, yo soy el que voy a fracasar y yo voy a comerme las consecuencias. Entonces viene el Señor y dice, bueno, está bien, desobedeciste, no escuchaste mi consejo, perfecto, está bien. No creas que mañana vas a estar bien, no creas que pasado no te va a ir bien, no, puedes que mañana estés pleno, etcétera, pero la consecuencia te va a llegar. La consecuencia te va a llegar. ¿Por qué? Porque tú te quisiste apresurar a hacer las cosas. Y cuando alguien se apresura a hacer las cosas, fracasa delante del Señor. Fracasa. El Señor se burla después. Les cuento lo mismo que me ha pasado a mí. O lo que me pasó con lo que se hizo con la iglesia. Hice mi voluntad, no la voluntad del Señor. ¡Pam! ¿Qué me pasó? ¿Quién se tragó las consecuencias? Yo. Tuve que pasar un proceso bien fuerte. Lo pasé. Pero todo era porque también Dios tenía que trabajar en mi vida. Y me llevó a enfrentarme contra personas que aparentemente yo pensé que nada que ver. Pero luego me enfrentó el Señor ante esa situación porque Él tenía que reventar mi vida a mí, a modo de que mi cuerpo no me gobernara. Entonces me llevó hasta extremos de muerte, extremos de angustia. ¿Por qué? Porque yo había desobedecido al Señor. Entonces viene el Señor y se burla. Y uno dice, Señor, ayúdame. Yo no te puedo ayudar a ti porque tú desobedeciste. Yo no te puedo ayudar porque tú quebrantaste lo que yo te dije. Yo te dije que no y tú dijiste que sí. Yo te dije que sí y tú dijiste que no. Yo te dije que tuvieras paciencia y tú te impacientaste. Entonces viene el Señor y dice, bueno, yo me voy a reír de ellos, hasta me voy a burlar. Y luego de todas las naciones. ¿Por qué? Por desobediencia. Y yo les pido, hermanos, que ustedes se apeguen a la voluntad del Padre. Porque si ustedes no se apegan, van a fracasar. El Señor se va a burlar de ustedes. Yo no puedo hacer nada. Y es que mi pastor no me visita. ¿Y yo quién soy para quitarte la burla de Dios? Yo no tengo poder humano porque yo soy a imagen y semejanza de Dios. Yo no tengo el poder más del que se me ha dado. Yo no tengo ningún poder. El poder lo tiene el Señor. Si el Señor, yo lo veo al Señor, ¿por qué lloras con eso? Por ejemplo, hace mucho tiempo, años atrás, yo me lamentaba por algunas personas que
venían al camino del Señor, se iban y yo me lamentaba. Y luego el Señor me dijo, ¿y de qué lloras tú? ¿De qué lloras? Señores, ¿qué son las de qué lloras? El que no es conmigo es contra mí, ¿de qué lloras? Y uno quiere hacer como quien dice, hacer que vengan al Señor, vengan al Señor. Y verdaderamente el Señor, cuando escuchamos, cuando Él nos dice, hey, ¿qué te pasa? ¿De qué lloras? Pero a veces los cristianos en su momento fuimos tan sentimentales, ay, voy a orar por ti para que Dios obre un milagro. No, a veces las personas están en miseria o están en dichas situaciones porque ellos desobedecieron al Señor. Y es ahí aquel problema. Que dicen, no, ese ministerio solo juzgando pasa. Yo no juzgo, el que juzgue es la palabra. Imagínate que diga, el Señor se va a reír de aquellos pecadores. O sea, algo bien duro. Es algo bien duro, ¿no? Y luego le atribuyen a Orlin Duarte de que el hermano no tiene amor. Entonces, ¿quién se está riendo ahí de los pecadores? De los que aman según su ley. El Señor se está riendo. El Señor se está riendo, el Señor se está burlando de los pecadores, de aquellos que desobedecieron al Señor. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando alguien está pasando una situación dura. Se le aconsejó, se le dijo y por ende le vino la consecuencia y luego después no hayan qué hacer. Pero se aconseja, ¿no? No, es que no quise hacer esto, es que no. No es la voluntad del Padre. Deuteronomio 7:10, no sé si va relacionado, no sé. Bueno, sáquelo. Ahí está, ¿no? Dice, yo daré el pago pero anteriormente, ¿qué dice? Mejor todo el contexto para saber a qué se refiere, porque yo no puedo decir solamente alguna cosa. Conoce pues el Señor tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole, correcto, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Ese. Bueno, eso es lo que sucede con aquellas personas que no guardan sus mandamientos. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará su pago. Pues cada quien va a recibir su pago. Cada quien, si la persona desobedece, ese es el resultado. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ese es un mandato que el Señor te dice. Para que Él no te destruya, tienes que guardarlo. Si quieres ser destruido por Dios, Él te da la respuesta acá. Aquí no hay poder humano, aquí no hay imposición de manos que te pueda salvar. No hay ni una sola imposición humana. Aquí solamente es guardando su palabra, obedeciendo su palabra, nada más. Hermano, ¿y cuáles son esos mandamientos? Pues esos son fáciles. Cuando tú vives y estás entregado al Señor, no robas, no matas, no adulteras, no codicias, obedeces al Señor, y cuando tu carne fue destruida totalmente, te es más fácil obedecerle. ¿Me entiendes? ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, los mandamientos, o sea, pero ¿cuáles son? Hay 613 mandamientos. Pero dentro de esos 613 mandamientos, toda la ley se resume en amar a su prójimo como a ti mismo. O sea, amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, el amar a Dios te hace no mentir. El amar a Dios te hace no robar. El amar a Dios te hace no adulterar. El amar a Dios te hace no blasfemar, ¿verdad? El amar a Dios te hace no hacer lo contrario, lo que Dios te dice en su palabra. Cuando amas a Dios de verdad, ok, entonces tú guardas los mandatos del Señor y por tanto el Señor no te va a destruir. Pero el problema aquí es cuando el pueblo no escucha el consejo de Dios, no escucha la palabra, el pueblo es despedazado. Y a veces dice la gente, hermano, es que mire que estoy pasando ciertas situaciones, ciertas pruebas, el diablo me está trayendo de aquí para allá. No, el diablo ni te puede tocarte. Sí, Abner. Él dice,
él dice, ¿por qué será que me va tan mal a mí? Le digo, obedece al Señor y Él te dará buenas cosas y te va a ir bien. Es correcto. Porque el que anda con Él, todas las cosas le saben a bien. Pero Él no entiende y siempre se queja que le va mal porque a veces se le pierde el dinero, a veces compra comida que no le gusta y Sí, entonces de todo se queja. Y le digo yo, tenés que obedecer al Señor primero para que vos digas después, ¿por qué me va mal a mí? Pues cuando uno está obedeciendo al Señor, ¿verdad? nada le va mal. Puede pensar que ¿por qué? En algo andas fallando, Claro. en Bueno, algo está fallando. usted conoce a su esposo y sabe que si no está en luz, lógico, va a tener que pasar todo eso, ¿verdad? Pero bueno, ese es el resultado de lo que él hace. Y pues por la consecuencia de él, algunos de su familia sufren, ¿no? Pero el Señor guarda a los que son suyos, ¿no? Entonces, su palabra le dice, ¿va a decir algo, Abner? Es que te miré con la intención de hablar. Sí, sí, y a veces, como dice mi mamá, para el que ama al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Sí, A veces hay cosas que nosotros pensamos, ¿verdad? Es decir, esto me vino tal vez, pero a veces es que el Señor tiene un propósito, tal vez, ¿verdad? De formar nuestro carácter, como usted decía, ¿verdad? Algunas cosas vienen también para formación del carácter. Para el que ama al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Pero al que no obedece los mandamientos, la prueba y la tribulación no se apartará, sino sí, que dice correcto. que lo seguirá. Sí, correcto, correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que tener muchísimo cuidado en eso porque allá afuera se da un mensaje de mucho, como decía mi esposa, de mucha psicología humana, ¿no? De mucha prosperidad, como se llame. De mucho amor, mucho gozo, cuando están dejando lo que es la verdadera esencia, la verdadera palabra. Entonces dice el Señor, mas tú te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Aquí estaba hablando el rey David, ¿verdad? Con este pueblo de que el Señor se iba a burlar de ellos, pero lo traemos a nuestra vida. El Señor se va a burlar de usted si usted desobedece al Señor. O sea, no busque más. Usted solamente examínese si usted es mentiroso, si usted desea lo que no es suyo, si usted es pendenciero, lo que sea, lo que sea. El Señor va a ver eso y luego va a decir, bueno, ok, voy a permitir eso y luego después me voy a reír de ti como lo hizo conmigo. Tuvo misericordia de mí. Mi esposa me ha dicho, Dios sí ha tenido misericordia con vos por todo lo que me has dicho a mí y por todo lo que hiciste, sí, tuvo misericordia. Por eso hay un verso donde dice que el que más amó, el que más perdonó, más se amó. O algo así. No, el que más perdonó, más amó, más ama, algo así. Entonces, yo estoy agradecido con mi Señor, sinceramente. Estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. Seguirá haciendo y lo va a hacer. Lo va a hacer. Y yo no tengo ninguna duda de que estoy en el camino correcto. O sea, ustedes igual me imagino también que no tienen ninguna duda que están en el camino correcto. Yo creo y considero firmemente que yo estoy en el camino correcto, en el camino de la verdad, en el camino de la justicia. Y bueno, el Señor da testimonio de usted, Dios va a dar testimonio de usted, Él va a dar testimonio de mí. O sea, eso nos hace a nosotros sentirnos como que vamos ahí, pues, ¿me entiende? Si no, pues le va a dar testimonio a los pastores, que como estamos nosotros, ellos no son ciegos, ellos miran. Entonces, ¿qué no hará el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas? ¿Ah? Dios no es ciego. Dios no priva nada. Le puede decir a Raunel o Amada, mi siervo Orlin o Orlin está así, háblenle. No hay nada que ocultar. O puede decirme aquí, para la gente de acá, X persona está así como se ha hablado, se ha dicho y se habla. Y a veces mi esposa me dice, amor, pasárselos a Raunel, no le aguantan pero ni la hora. Sí, no es por exaltarlo a él, pero es la verdad. O sea, una vez me dijo a mí, me dijo estas palabras, recuerdo, de alguien que quería hablar con él, o yo le dije que iba a ir una persona a la iglesia, entonces me dice, así me dijo, si quiere ser santo que venga, si no que se quede en su casa.
una palabra bien dura. Entonces uno la siente como, pero después uno entiende, es cierto, porque, o sea, al punto donde dice el Señor, Él añadirá a aquellos que han de ser salvos. Si no quiere nada con el Señor, que se quede. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a tener ese montón de gente, pero pecadora, que contamina a los que quieren caminar. Y no está de mal que aquí tengamos mucha gente, no está de mal. Porque aquí no vamos a tener pelos en la lengua y usted va a saber que no va a tener usted pelos en la lengua para hablarles la verdad, o sea, como el Espíritu de Dios habla, usted le va a hablar y no va a tener ningún temor, porque es que no le puedo hablar de esta forma, porque solamente el pastor le puede decir, usted está autorizado por hablar la palabra del Señor. La palabra no es de interpretación humana. La palabra no es escondida para nadie. Usted puede darle las perlas a los cerdos. Y si los cerdos quieren arrepentirse, que se arrepientan. Si no, que se queden siendo cerdos. Así. ¡Pum! Porque el Señor dice, no des perlas a los cerdos. Amén. Entonces, si un cerdo viene y le pide, bueno, usted le puede decir, esto está aquí. La palabra del Señor dice así. Y si ese cerdo no quiere arrepentirse, bueno, ni modo. Pero usted se la dio. ¿Por qué? Porque el día del juicio, esa palabra le va a ser contada por justicia. Esa palabra el Señor se la va a decir, usted hizo esto, apártate de aquí, maldito, no te conozco. Así, ¡pum! Declara, él no va a perder el tiempo. Bueno, quiero ver qué es lo que tú hiciste. Bueno, muéstrame lo que hiciste. No. Señor, hermano, Dios, yo hice esto por el ministerio, yo hice lo otro. ¿Qué? Pero eras ladrón, eras adúltero, eras fornicario. ¿Qué? A mí no me vas a impresionar con que hiciste algo en una iglesia. Al Señor nadie lo va a dormir. Al Señor nada se le va a escapar. Porque se va a burlar de los impíos y de los pecadores. A él no se le va a escapar nada. Él es un rey justo que paga con justicia a los suyos. Amén. Él es un rey justo. Y usted, si vive en justicia, Él es justo y a usted lo va a premiar cuando entre allá delante del Señor. Lo va a premiar entre en el gozo de su Señor. Entre en el gozo de su Señor. Él es justo. Aunque usted mira personas que quizás donen, ayuden allá afuera y esas personas que hagan eso no están bien con Dios, Él es justo y va a hacer que eso se queden y va a hacer que usted entre. ¿Por qué? Porque no es por lo tanto que dono, o por lo tanto que yo haga, o por lo tanto que yo diga que yo doy o que haga, no es por eso que vas a entrar al reino de los cielos. Es porque tú reconoces al Señor como tu Salvador y obedeces sus mandamientos. Y punto. El reino no es por obras. No es por obras. ¿Sí? Por sus obras. Las obras no son terrenales. La obra es que creas en aquel que Dios ha enviado. Si me busca un verso, por favor. Sí, pues ahí lo vamos a anclar con el fruto. Por sus frutos, ¿verdad? Pero la Escritura dice que creáis en aquel, esta es la obra, que creáis en aquel que ha enviado. Ya vamos a enfocarnos bien en ese verso. Que creáis en aquel que Dios ha enviado. En aquel que Dios ha enviado. Que creáis en aquel que Dios ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Se han confundido mucho en la obra. Esto que nosotros hacemos acá es servir en la obra del Señor y predicando en el camino del Señor. Ya le voy a explicar muy bien eso. Juan 6:29, ¿qué dice? Respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha enviado.
A veces la gente se considera que hacer una obra es barrer, es una obra, a servir, a hacer regalos a la gente de afuera, obras humanitarias, por así decirlo, hacer una obra para los niños pobres. Eso no es reino. Eso es parte del evangelio, que yo puedo dar si yo quiero, ¿verdad? Puedo hacerlo. Pero el Señor dice, póngamelo en grande, pero el Señor dice que nosotros debemos de creer anteriormente. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, que creáis en el Señor Jesús. Usted no le ponga más. Ahora, a veces se confunde como, por así decirlo, obra. Voy a hacer una obra misionera, ¿verdad? Una obra misionera, ¿qué entendemos nosotros? ¿Ah? Ayudar al prójimo, pues sí, pero ok, se puede hacer, pero si alguien está desobedeciendo los mandatos de Dios, esa obra cuenta. No cuenta, entonces a eso se refiere el Señor. Bueno, tú hacías esto, tú hacías lo otro, pero ¿de qué? ¿De qué te sirve si no me obedecías? Entonces, de nada te sirve. De nada te sirve. Entonces ahí es donde el Señor les va a decir, apártense de aquí, malditos, no los conozco. No hay que confundir una cosa con la otra. No hay que confundir la obra del Señor con obras terrenales. Obras terrenales son una cosa, por ejemplo, el dar a los pobres, es un mandato que nosotros tenemos. El dar a los pobres. Si usted puede dar, pero asegúrese de que usted ande bien. Asegúrese. ¿Ah? Sí, asegúrese que usted ande bien con el Señor. Y ojo, cuidado con que lo sepa su mano izquierda. Su mano izquierda. Si su mano izquierda lo sabe, eso ya no sirve. No sirve. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque, mira, hermano, es que hacen la simulacro como, es como, por ejemplo, en las ofrendas o diezmos. En las ofrendas o diezmos, algunas personas, yo lo voy a hablar de yo, aquí yo nunca me he fijado en eso, pero yo voy a hablar donde, sí he visto algunas cosas, pero me privo, en donde algunas personas llegaban así como mis diezmos, solo para que lo miraran. Y por ende, muchas personas en referente a las ofrendas y diezmos han hecho una doctrina bien diabólica, bien demoníaca. Que a veces las personas se consideran que van a entrar al reino de los cielos porque den las ofrendas o den los diezmos. El dar ofrendas y diezmos es parte de la obediencia a Dios. No es porque, ¿cómo te explico? Para mí es que este es un tema muy delicado. No me gusta tocarlo, pero algunas personas toman de ofrendas y diezmos como obras o como servicios. No, el diezmo se sabe que se da y las ofrendas se sabe quién se da. Quien no da, quien no ofrende, quien no dé diezmo es el ladrón y punto. Así de sencillo. No hay opción. Ahí no hay opción. Hermano, pero es que yo he escuchado las dos partes. En la parte de lo que es el diezmo, donde habla Malaquías, si no me recuerdo, creo, Malaquías capítulo 3, donde dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Bueno, si ese no es para nosotros, pues está bien, es para los levitas. Queda para nosotros. Ok, entonces, aquí era ley, ¿verdad? Aquí era ley.
Y la ley, de acuerdo al Levítico, tenía que cumplirse. ¿Y para qué funcionaba eso? Para que los levitas pudieran sostenerse, poder comer y poder sustentarse. En el Nuevo Testamento, pues ya dice Pablo que como propone tu corazón. Pero quiere irse, Pablo se va más allá. Dice Pablo, da todo. Bueno, entonces como son tan miserables, así, literalmente, lo único que a veces pueden dar es un 10% de los 90% que él le da, del 100% que él le da, y lo máximo que usted puede dar es todo. Yo tuve problemas con esto. Tuve problemas porque yo miré a muchas personas. Pues recuerdo que cuando yo trabajaba en una iglesia, yo una vez pedí para que me dieran un vaso o una, ¿cómo se llama eso? Un jugo, porque estaba trabajando en una iglesia y yo era el aseador, el barrendero y era todo, y necesitaba pues comer y todo eso, pero lastimosamente no, era ad honores. Una iglesia como de unos 800 miembros y una iglesia grandísima que tenía que barrerla, limpiarla, o sea, casi todos los días, y uno lógico se cansaba. Entonces yo miraba que todos los congregantes daban sus diezmos y ofrendas, y una vez yo le pregunté espero que lo mire, no es para golpearlo, ¿va? Y una vez yo le dije a esta persona que si me regalaba para comprarme un fresco, porque yo tenía tanta hambre. Y resulta de que no me lo dieron. Eso era de parte de Dios para formar mi carácter. Pero yo me dañé en esto. Y después yo dejé de dar mi diezmo. Yo recibía un trabajo después que ganaba 2.600 lempiras. 2.600 lempiras, que trabajaba con Compasión Internacional, y automáticamente a mí me sacaba, 2.800, automáticamente me sacaban 280 lempiras. Pero automáticamente, porque el ministerio así era, automáticamente lo agarraba y solamente me dejaban lo que me restaba, y con esos 200.800 yo tenía que pagar casa, tenía que pagar comida y tenía que hacer todo lo que yo tenía que hacer en el paraíso. Y allá usted vea cómo depende. Entonces yo vi este daño y después dije yo, no lo voy a hacer, no voy a diezmar. Sí, diezmaba porque me lo quitaban automáticamente. Entonces, bueno, pues, está bien así. Pero yo ver tantas, ¿cómo se llama? Tantas injusticias, decía yo, no, ¿para qué? Y me dañé yo. Me fui en contra del diezmo, me fui en contra de las ofrendas. Los que están viendo, yo no predico de esto, pero sí es parte de lo que estamos hablando. Y yo me había dañado. Resulta de que después llegó a mi matrimonio y yo pues daba el diezmo, pero así como con pesar, con carga, ¿no? Así como, yo sé para dónde va este dinero, decía yo, porque la iglesia en donde estaba apoyando tenía una radio, tenía gente trabajando allí, la gente pues se le pagaba su dinero, el pastor recibía su salario, y que no es pecado tampoco. Quien quiera verlo como pecado eso, pues cada quien que lo diga como quiere mencionarlo. Yo no voy a meterme en esos líos ahí. Si el pastor trabaja en una iglesia, la escritura dice que es digno de su salario, que le paguen lo que la organización dijo. Ese es problema de ellos, no es problema de nosotros, ¿sí? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Sí, correcto, es el Malaquías. Ya vamos a entrar a lo otro. Entonces, ese es el problema de ellos. Yo no me puedo meter, pero yo sí me metí en eso. Ya, pucha, estos no tienen ni para regalarme un plato de comida y sí me quitan mi diezmo. Yo me dañé. Y escuchaba prédicas del diezmo, luego estaban unos en contra, otros a favor. Ok, en la ley, el otro día se estuvo explicando del diezmo a alguien. Entonces se hablaba de el Levítico. En el Levítico había maldición para el que no diezmara. ¿Sí, va? En el Levítico. Estoy hablando de el Levítico. El Levítico, ¿no? Entonces usted daba y Dios abría las ventanas de los cielos. Viene Cristo y rompe estas maldiciones. Rompe
maldiciones, ¿no? Pues todo esto el Señor lo hizo. Pero el Señor también me llevó a Abraham. Abraham. Con Melquisedec. ¿Aquí había ley, sí o no? Ahí no había ley. Entonces el Señor a mí me llevó de aquí. Ok, bueno, si no estás maldición bajo maldición, pues perfecto, no hay problema. Aquí había maldición y bendición. En el de Melquisedec había bendición. Y aquí él lo dio por ley o por despojo. Se propuso. Entonces, nosotros estamos bajo la orden de quién? Sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Entonces digo yo, ok, estoy en ese orden, ¿por qué robarle lo que es de Dios? Y a mí en este caso, digo yo, bueno, yo tengo que dar mi diezmo y mis ofrendas porque yo pago aquí. Yo pago como 8,000 lempiras acá. Pago luz, pago internet, pago otras cosas. Entonces digo yo, si yo no diezmo, ¿quién me va a pagar a mí? Ustedes no me van a pagar a mí. Sí, en serio. Entonces, allá afuera, imagínate, pagamos parte de una radio que tenemos y pagamos eso. Hacemos que con lo poco que cae, se avance el reino, ¿no? Y a veces la gente se ofende o se va en contra de eso y digo yo, a veces la gente es tan injusta, se mete ese tema, no, es que el diezmo no era de Dios, el diezmo aquí. Yo digo, wow, no, que tampoco amas al Señor. Porque esto, lo que es las ofrendas y diezmo es para que la obra del Señor avance. Esto es la obra. No es vender pupusas, no es vender, ¿cómo se llama eso? Chilaquiles. No es vender, ya se me olvidó, barbacoa y hamburguesas y todo eso, no. Es que creáis en la obra que Él ha enviado. Entonces yo creo en la obra, te digo yo, ok, está bien Señor, vamos a expandir tu palabra, tu reino. Tenemos un local en donde nos congregamos, aunque a veces me las veo de a palitos, tengo que dar mi salario, a veces me quedo en cero y tengo que pagar, porque no puedo obligarle yo a los hermanos a que den, porque ellos están con sus, por así decirlo, con sus luchas de que diezmo o no diezmo. Digo yo, a veces la gente como que, digo yo, como que, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente es así? Digo yo. Y son una de las cosas que veo que a veces la gente dice, no, estamos bien con el Señor y son ladrones. Son muy ladrones y a veces se ofende la gente. Los que ofrendan y diezman, pues no es para ustedes. Pero lo que está a la vista, bien usted le clama a Dios para que le provea, y usted ¿qué es lo que le da el Señor? ¿O me equivoco? Entonces, para eso es la obra, para que la obra del Señor avance y que muchos crean en el Señor. Yo quisiera que esto se expandiera más, quisiera que abriéramos varios lugares, radios, lo que sea, pero avanzo hasta donde lo que yo tengo. No avanzo a más allá, porque tampoco puedo dejarle de comer a mi hija. Tampoco puedo dejar de pagarle la escuela, porque a veces tengo que quedarme en cero y dejar de comprarme algo para mí o para mi familia. Y Dios nunca nos ha dejado abandonados. Y otra, no vivo del Evangelio, porque a duras penas dura para pagar acá. A veces Charles me dice, hermano, hay que comprar el teclado, el mouse. No tenemos teclado, no tenemos mouse, pero trabajamos lo que tenemos. Y esto debería darle vergüenza a usted que le ha robado al Señor. ¿Por qué? Porque podríamos avanzar más si creo que hiciéramos lo que es. Amén. Pero no me quiero profundizar más ahí. Entonces dice el Señor, va que se siente como que eso le ofende a uno, ¿no?
Claro, pega duro porque son ladrones, los que no dan, porque son fieles al Señor, pero los infieles, o sea, ese es un tema ¿cómo se llama eso? Sí, es bien. La palabra decía de que no, ahí mismo decía en la escritura que la mano izquierda no le cuenta a la derecha, pero en las iglesias acostumbran a ponerle al tiempo el nombre. Ah, sí. Que no es necesario, ¿verdad? Porque no tiene que poner nombre en el sobre. Sí, claro. El nombre no tiene que ir ahí. Si da su dinero, pues no importa, o sea, No no tiene que darse cuenta quién lo dio, no. Lo hace para el Señor. Exactamente. Lo hace para el Señor. Yo en esta parte, hermanos, si alguien da o no da, y más que todos los que den, si alguien quiere ponerle el nombre, pues no hay problema, pero con que Dios sepa que usted lo da, con eso es más importante. Es más que importante. Porque yo no premio a nadie. Yo no voy a premiar a nadie. Dios lo va a premiar a usted. Él va a poner sentir en mi corazón. Ve y dile que me sirve en esta área. Si no lo pone a usted, ¿verdad? Entonces, Salmos, no sé, en esta poquito que les expliqué de esto, ¿entendieron, verdad? No me gusta tocar este tema, porque es un poco sensible para los carnales y ladrones. Sí, un poco sensible este tema. Entonces, de acuerdo a lo que me preguntaba en la obra, pues para eso es, para que la obra del Señor avance. Que creamos en el Señor para que la obra de Él avance también. Entonces vuelvo y recalco, no es para pupusas. Todas esas paganerías humanas no es para eso. Es para que su palabra sea expandida. Y para que el mundo conozca que el Señor Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Salmos capítulo 2, verso 4, recapitulando. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmo 59, 8. Mas tú, oh Señor, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones, por adúlteros, fornicarios, ladrones, por inmundos, por lasciviosos, por contendiosos, por mentirosos. Perdón, el Señor se va a burlar de ellos. ¿Cómo se llama eso? No te asombres tú cuando te estés encontrando en una situación adversa. No te asombres tú, porque Dios dijo que se iba a burlar de ti. No te asombres tú y no digas, Señor, ayúdame porque estoy en esta prueba. No, el Señor se va a burlar de ti. No te asombres. Entonces, aquí el hombre, aquí en la iglesia pura, sin mancha, que la del Señor no tiene nada que ver en este asunto. Aquí es el Señor que lo va a ver en su calamidad a usted y Él va a reírse de usted. ¿Por qué? Por cuanto ha desobedecido al Señor y ha tomado decisiones que no son correctas. A veces a mí me pasan unas cosas y digo, Señor, es causa de lo que yo hice. Y tengo que sujetarme, tengo que mantenerme, no renegar. ¿Por qué? Porque las cosas yo las hice malas y es lo que yo tengo que pagar. Pues y eso me va a hacer fuerte a mí, me va a hacer ser humilde, me va a hacer manso, a reconocer que esto lo estoy pasando porque yo hice algo malo y tengo que pagarlo. Las consecuencias van a venir. Pregúntate con David, todo lo que le vino. Pregúntate. ¿No crees que el Señor le dijo, eres conforme a mi corazón? Sí, está bien, pero todo lo que le vino no se detuvo. Entonces, todo lo que usted y yo hicimos, de una u otra forma, este mundo nos va a atacar. Este mundo nos va a hacer pedazos. Pero el Señor dijo, bueno, yo estoy con ustedes, pero resistan. Yo estoy con ustedes, pero manténgase firmes, manténgase puros. No se muevan a la derecha ni a la izquierda, resistan al diablo. Él va a venir contra todo. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, yo he orado por ti porque Satanás ha pedido a ti para zarandearte. Mas el Señor le dijo eso. Entonces, el diablo va a venir contra ti. Porque tú en un tiempo atrás abriste puertas. Hiciste cosas que no son correctas. Por ejemplo, cuando yo andaba en las tinieblas, me había metido un montón de jaranas y me arrastraron. Y digo, no, Señor, tú me perdonaste, también perdóname las deudas. No, el mundo no perdona. Y ellos te van a perseguir, Señor, es que mire la presión, etcétera, aquí. No. El mundo no perdona. Dios sí te perdona, pero el mundo no te va a perdonar. Entonces, máxime, si tú no te metes al Señor, no obedeces al Señor y tú quebrantas los mandamientos, el Señor se va a burlar de ti.
No es porque yo lo diga, lo dice el Señor. Amén. Salmo 59:8. Mas tú, oh Señor, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Amén. Te burlarás de todas las naciones. Salmos capítulo 2:4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Amén. Salmos 37 en referencia de la burla. El Señor se va a burlar de ellos. Salmos 37:13. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. O sea, es que él no se va a reír como, ja, 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 estoy riéndome por malo. No, él se va a reír de él porque se burlaron del Señor. Si el Señor dice que se va a reír, ¿quién soy yo para ese Señor? Tú eres malo, no te rías. Él ya lo dijo. Él ya lo dijo. Y cuando viene la prueba, la calamidad, Señor, ayúdame. Y aquel está diciendo, eso te vino por desobediente, porque no me escuchaste. Anteriormente tú te burlaste de mí, te vino la calamidad, te vino la persecución, te vino la adversidad. Te burlaste de mí, entonces bueno, ahora recibe. Y yo no puedo defenderte. Pero el Señor muchas veces dice, Señor, tú eres un escudo alrededor de mí, que tu gloria levanta mi cabeza, guárdame. No. Son oraciones paganas y falsas que se hacen a veces que no son correctas y que no son de la voluntad de Dios. A veces la gente cae en pecado de adulterio y de fornicación, luego después piden perdón, le viene la prueba, Señor, tú dijiste que eras un amparo, eras un refugio sobre mi vida. Pero el pecado de fornicación que cometiste, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No podemos decir, Señor, hoy forniqué, mañana ya me perdonó el Señor y ya después pasado el Señor me va a dar todo. Mentira, no es así. Sí, délo. Yo quiero entender, comprender algo. O sea, normalmente todos venimos al camino del Señor, pero los arrepentimos, Él los perdona nuestros pecados. Pero escuchaba en las prédicas que, o sea, desde que viene Él y los perdona, ¿va? Claro. Pero de ahora en adelante, o sea, como hay un montón de pecados que cometimos atrás, esas maldiciones los van a alcanzar y hay que pagarlas también, ¿no? No son maldiciones, son las consecuencias de tu pecado. Correcto, las consecuencias, pero hay que pagarlas, ¿no? El hecho de que venga, ya Dios los perdonó, pero hay que pagar lo que es la deuda que está pendiente atrás, ¿no? Pero ¿cómo la vas a pagar? Eso es lo que quiero entender, ¿no? O sea, sí, no la vas a pagar dando para ganar algo en el reino, no. No, o sea, que si hicimos mal, si hiciste mal, hay que, por ejemplo, si debemos algo económico, por ejemplo, hay que pagarlo. O sea, Dios lo perdona, pero hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Si lo portamos mal, las consecuencias nos vienen y continúan. O sea, aunque Dios lo haya perdonado y estemos en una nueva vida, pero hay que pagar las consecuencias de lo malo que hicimos, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que quiero entender. Por ejemplo, 2 ejemplos. Fornicación es lo que usualmente todos los hombres hemos caído. Fornicación y deuda. Le pido a una persona que me preste 1 millón, ¿verdad? Y le digo, mañana te los pago, ¿no? Andando en el mundo. Pero en mi mente ya me mentalicé que no se lo voy a pagar y que se lo voy a robar, ¿verdad? Fornicación. Codicié a una mujer, tuve sexo con ella en el mundo. En el mundo. Este es en el mundo. Vienes tú y hoy te arrepientes. Dios viene a tu encuentro. ¿No? Dios viene a tu encuentro, te arrepientes. Esta deuda no te la va a pagar. Tienes que pagarla tú. Y vas a sufrir las consecuencias de ellas, aunque te hayas arrepentido. La fornicación, una persona va a venir, pero tú hiciste eso contra mí, me violaste, me hiciste eso y te voy a meter preso. Entonces, aunque el Señor te perdonó, la justicia te va a meter preso. Entonces, eso es lo que quería entender, o sea. Entonces, algo práctico, no hay necesidad como de irnos más a fondo. O sea, Dios perdona, pero el mundo no te va a perdonar. Entonces, las consecuencias van a estar ahí. Y yo no voy a pagar esto haciendo obras terrenales.
No, yo tengo que hacer, la palabra va a adecuarnos a nosotros de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la palabra de lo que nosotros vamos a hacer. La palabra nos va a ordenar a nosotros. Si Dios dice ama, yo tengo que amar. Si Dios dice perdona, yo tengo que perdonar. Si Dios dice restaura, yo tengo que restaurar. Pero esto, sí, dale el micrófono a ella. Pero esto, el Señor te lo perdona. Pero tú tienes que pagar esta deuda y tienes que pagar esta consecuencia de humillación que la gente te va a decir, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, aquí y allá. Pero acá, en Cristo, tenés una como por así decirlo, una salida de paz. Yo hice, pero estoy en paz y sé que esto lo voy a pagar, lo voy a recompensar en ya no hacer lo que antes hacía, y etcétera. Sí, para darle su pregunta, hermano. Hermanos, yo entiendo así de esta manera. Yo fui bien chismosa en el pasado, desde que estaba bien jovencita, bien cipota. Yo era bien chismosa al grado de que armaba líos grandes. Entonces, cuando yo vine al Señor, pues intenté hacer el cambio en mi fuerza, pero cuando yo menos acordaba, yo andaba enredada de nuevo siempre en las cosas, ¿verdad? Entonces, orándole al Señor, pues todas esas cosas se han ido yendo de mi vida. Pero lo que le quiero decir es que las consecuencias sí quedan. Sí. Porque en mi trabajo, por ejemplo, me pasan, un ejemplo bien breve que le voy a dar, que siempre me están pasando cosas así. Viene una compañera y me dice, hagamos una colecta, me dice, para que compremos café. Viene y me da 75 lempiras. Viene la compañera y me dice, pero me compro una bolsa de pan de ahí. Entonces vienen las compañeras y me voy a pedir la colecta, ¿va? Y entonces me salen con 10 lempiras, 2 de ellas. Entonces me dice, ya la muchacha, la compañera le dio 75 lempiras, me dice, ya con 20 lempiras usted compra la bolsa de café. Sí. Le digo, pero la muchacha me dijo que quería pan. Doña Marta, yo no le dije a usted que quería pan. Ay, no, pero qué chismosa usted, me dice, qué problemática, me dice, qué facilito lo mete a problemas a uno. Y entonces yo no estaba mintiendo, pero yo digo, yo fui mentirosa, yo fui chismosa, y el diablo como que quiere traer eso a mi memoria y quiere como quitarme esa paz y como hacerme creer que yo sigo en el mismo problema. Ajá. Pero y yo quedo analizando y digo yo, pero no era ningún chisme, yo simplemente estaba compartiendo lo que ella dijo. O sea, yo lo que quería era recoger el dinero y traerle el pan a ella como lo había pedido. Sí, claro. Pero lo que yo le quiero decir es, las consecuencias sí quedan y lo siguen dañando a uno, y el enemigo quiere hacerle creer que uno no ha cambiado, que uno sigue siendo la misma persona. Quizás le hace creer, pero es porque ya el mundo está marcado de lo que usted era. El mundo está marcado. Entonces esas son las consecuencias, creo yo, que uno tiene que seguir pagando. Sí, pero no tiene que darle importancia a eso. Porque si no, bueno, Señor, yo tengo que seguir pagando esto. No, o sea, métete rollo como que ya no existe esto. ¿Verdad? Borra él tus rebeliones, métete rollo. Y métete ese rollo de que ya no eres así. Si a un dado caso vienen y te recuerdan, ok, bueno, en tu mente, fui, ya no lo soy. Porque si yo me meto al rollo de que esto va a ser así para toda mi vida, yo nunca voy a ser libre, porque siempre voy a tener eso en mi mente de que, bueno, yo fui chismosa, yo fui aquí. Lo que el Señor dice es, bueno, hiciste esto, hay una consecuencia, pero no te enfoques en esto. ¿Por qué? Porque si te enfocas en esto, vas a estar con eso, o sea, esclavizado a ello. Entonces no vas a ser libre de tu pasado. Y cuando no eres libre de tu pasado, te va a arrastrar eso. Yo sé mis consecuencias, yo sé, sí, pero... yo creo que eso es lo que a mí me pasa. Yo sigo con eso. De eso me viene arrastrando siempre y o sea, me siento mal porque digo, Señor, te fallé. O sea, yo sé que estaba diciendo la verdad, pero la gente sabe que yo sigo en estos problemas. Porque me dice la compañera, ¿qué problemática es usted? Entonces digo yo sigo siendo la misma persona entonces. Sí. Entonces sigo cargando con ese pasado. No hay que cargar con ello. Yo tenía ese problema y yo decía, si no lo hubiese hecho, estuviera mejor ahorita.
si yo no me hubiese acostado con esta mujer, si yo no hubiese hecho esto, yo no estuviera pagando estas cosas. Decía yo, ¿va? Pero eso era algo carnal de lo que yo pensaba. Porque a veces venían tentaciones y decía yo, bueno, Señor, esta tentación vino. Y digo, si yo no hubiese caído con esta mujer, yo no me hubiese sentido arrastrado a esta tentación. ¿Por qué, Señor? No, es que en el Señor somos libres. Si viene, mantente firme. No eres lo que eres en el pasado. Pero sí, cuando venga algo a decirte de lo que tú eras, bueno, en tu mente, ok, era yo eso, pero ya no lo soy. Amén. Ya no lo soy. Amén. Porque si tú dices que yo fui así y yo voy a pagar eso. Yo entiendo que lo mismo, estamos hablando del rey David, que lo mismo que a David le persiguió por sus malas actitudes, lo persiguieron y lo iban a reventar. Yo entiendo, eso va a venir. Pero quítalo. Y si viene, que venga. Pero usted dígale, bueno, yo no soy así. Yo no soy así. Si alguien viene y me dice, usted era chismosa, usted en su mente, sí, yo era chismosa, ya no lo soy. Porque el mundo va a quedarse con eso. El mundo va a quedarse con que Charles era fornicario, que Charles era ladrón, que Marta era chismosa, que Marta era fornicaria, que Marta aquí, que Marta... sí, eso. La gente va a decir, sí, usted era acá. Pero como ya está en Cristo, tiene paz. La gente va a venir a recordar tu pasado. Te lo va a recordar. Pero tú no eres tu pasado. Pero sí ten presente de que Satanás, el adversario, va a venir a quererte. Pero no eres lo que hiciste en el pasado. Yo no soy lo que hice en mi pasado. Todo pecado. Correcto. Está limpio. Entonces, tu pasado no te define. No te define. Una cosa es que yo lo hice, sí, yo lo hice, pero no me define mi pasado. Yo no soy lo que era en mi pasado. Van a venir críticas y todo eso, como a mí me lo dijeron una vez, si es que no te has dado cuenta lo que hiciste en el paraíso, sí, ya sé lo que hice, pero no me define eso. ¿Me entiendes? Entonces ellos van a venirte, pan, pero si tú eres débil de mente, soy así, no he sido perdonado, no he sido regenerado, no he sido lavado. Sí, ya fuiste, tienes que renovar tu mente. ¿Por qué? Porque fuiste, te arrepentiste. Entonces eso no viene a tu vida. Para que luego no digas, bueno, yo fui a eso, entonces pero es que el Señor se está burlando de mí. Estoy hablando de tiempo presente. Si tú desobedeces a Dios, Dios se va a burlar de ti. Pero si tú estás aquí viviendo en la pureza de Dios, Él no tiene ni necesidad de burlarse de ti. Más bien dice el Señor que te va a exaltar. En Deuteronomio lo hablábamos la vez pasada, que te va a exaltar. Te va a exaltar. Exaltarte es, o sea, imagínate que Dios diga, te exaltaré. En Deuteronomio decía, lo mostraré o lo presentaré como mi pueblo santo. O sea, imagínate lo que Dios dice de ti. Él no recuerda tu pasado, Él va a recordarte lo que es hoy. Ahora, el mundo va a estar ahí. Lo malo, 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 lo malo y lo malo y lo malo. Pero el Señor nos dice, resistan al diablo y Él va a huir de vosotros, nada más. Para eso hay que resistirlo, porque Él se agarra de nuestro pasado. Y Él nos va a hacer creer, bueno, Señor, tú te estás burlando de mí. Mentira, el Señor no se va a burlar de mí si yo estoy en la voluntad del Padre. Si yo estoy obedeciendo al Señor. Amén. Entonces, sí, claro. Hija, venga, mami. Sí. Solo es un pequeño testimonio de lo que los hermanos han compartido ahorita. Y es que creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De que como antes éramos un tipo de persona y ahora pues el Señor ha cambiado todo en nosotros. Y me acuerdo yo que recién yo venía siendo regenerado por el Señor, había nacido de nuevo. Yo pensaba que pues las personas me iban a ver así como yo. ¿Te mirabas? Ajá, como yo me veía. Y pues mis hermanos pues me seguían hablando de la misma manera. Las personas en la calle, a pesar de que me veían ya tal vez diferente, pero igual siempre me seguían hablando así. Lo que
estaba diciendo ahorita, no me acuerdo en qué verso de la escritura está, pero sí es cierto que el Señor después lo exalta a uno. Porque después esas personas ven y dicen, ah, no, pero no es un juego, si de verdad lo está siguiendo él al Señor. Sí. Entonces ya ahí eh, ya no, ya ahí como que lo ven diferente, pues. Claro, porque permaneces. Y el permanecer te hace armar testimonio. Si, por ejemplo, estás aquí, llevas 7 años acá, 6 años, y te vas al mundo, la gente no va a confiar en vos. Ahorita te puede ver porque estás permaneciendo, pero luego te salgas, hasta yo mismo no te voy a determinar. ¿Por qué? Porque le diste la espalda al Señor. Entonces, si no es conmigo, es contra mí. O sea, así de seguro es esto, o sea, así de serio. Uy, hermano, no tiene amor. Si el Señor se va a burlar de ti por quebrantar su mandamiento, o sea, dijo el Señor, tus enemigos serán mis enemigos. Qué duro suena eso, ¿verdad? Pero es la verdad. Una vez yo le dije a una persona, yo le invité así, por así decirlo, le rogué para que viniera a la iglesia. En aquel tiempo cuando estábamos queriendo, pues, yo invitaba a la gente porque tenía mi tradición ahí, pero no era, yo quería hacer lo correcto. Entonces una vez me dijo una persona así, no, yo no quiero nada del Señor. Y andaba en aquel tiempo berrezón, ¿me entendés? Y les digo yo, si tú no quieres nada con él, le digo yo no quiero nada contigo también, porque tú eres enemigo de la cruz. Y no te acercas a mí entonces. Así, ¡pam! Así, en el ministerio. Me dijo, yo no quiero nada con el Señor, ni quiero la iglesia. Ok, si tú no quieres, eres enemigo de Cristo, y eres enemigo de la cruz, y eres enemigo mío. De mi vida no estés cerca. Así, ¡pum! Directo. Si es enemigo de Cristo, ¿qué va a abonarte a ti? ¿Qué va a abonarte a ti? Vuelvo y les repito, si el Señor ha entregado a esa persona, a Satanás, ¿qué dice el Señor? Dígamele al Señor, Señor, tenga misericordia de una persona que está al lado izquierdo. No puedes hacer nada porque tú le das el evangelio. Yo le hablé por años, me les humillaba, los llevaba a mi casa, les daba económicamente ayuda, como tú no te imaginas. Yo puedo hablar lo que es, ¿verdad? Quería, o sea, ¿qué no hice? Pero cuando viene y me dice, yo no quiero nada con el Señor. Ok. Pero me usabas para recibir de mí, ¿verdad? De mí va, dije yo. Y vienes a decirme esto. Me puedes decir, no quiero nada contigo. Bueno, está bien. Pero que me diga, no quiero nada de Jesús. O sea, y ahí es duro, porque dice el Señor, el que me niegue, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Cómo le va a poner misericordia ahí? Búsqueme ese verso, el que me niegue, porfa. Es que hay que tener cuidado, porque a veces uno puede confundirse, estar evangelizando a Satanás y ya estar perdido. Sí. El que me niegue, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces, quien niega al Señor Jesucristo es el anticristo. ¿Han leído ustedes eso? ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es. ¿Cómo le voy a decir, hermano, Dios tenga misericordia de este que está siendo guiado por el espíritu del anticristo? El que niega al Padre y al Hijo, pero el que niega al Señor Jesucristo. Habla un verso. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, bueno, pongámoslo así. Negaste al Señor Jesucristo, dijiste no quiero nada del Señor, ¿qué te va a decir? ¿Qué mensaje te está dando? Suena duro esto, pero alguien que no quiera nada con el Señor. Y fíjate que después de eso lo seguí al tiempo y no quiero. Lo que le pasó, la muerte. Así de sencillo.
Así de sencillo, la muerte total. Lo asesinaron. Con el Señor no se puede juzgar. Es que será cortado. Y nosotros no tenemos que ser así todo. Ay, no, mi hermano, no, hermano, no sea duro. Hay que orar por ellos, hermano. No. No nos equivoquemos. Porque el diablo anda como león rugiente. El diablo puede ponerlo incluso a usted enemigo conmigo por hacerle creer de que yo no tengo amor. Porque este ministerio se ha prestado, o la gente ha usado a este ministerio de que aquí no existe amor. No, aquí te digo lo que dice. Imagínate lo que dice el Señor. Se va a burlar de ellos. Uy, hermano, no predique de eso, hermano. El Señor dice, me voy a burlar de ellos. Ahí no está mencionando el profeta Juan, el Bautista o Jeremías. No, ahí está mencionando, yo me voy a reír de ellos, me voy a burlar de ellos. ¿Qué puedo hacer en ese caso, hermano? Yo no puedo hacer nada. Por muy misericordioso que yo sea con la persona, la Escritura dice que si aconsejas al justo, te ganarás un amigo. Pero si aconsejas al impío, te ganarás a un enemigo. Hay que tener el fundamento. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Ya lo leímos. Pero imagínate. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Hace semana pasada, a mí el Señor, una persona, me rechazó el Evangelio. Así, de plano. Le dije yo, X persona, este y eso, rechazó el Evangelio. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Déjalo. Me dio tanto dolor. Fue un miércoles, creo. Un miércoles, y yo me sentí, pero así como, Señor, ¿qué va a pasar con esta persona? Y a mí solamente dijo, déjalo, porque me dijo, no quiero nada. Una persona que conoce, me dijo, no quiero nada. Y para decirme el Señor, déjalo, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer? Yo lo veo con enfermedades, con situaciones feas, lo veo yo, porque yo lo he visto, me ha contado esa persona, y he visto sus situaciones. Es cuando el Señor dice, déjalo, porque por mucho que yo quiera, yo no puedo hacer nada. Porque hay situaciones en donde uno no puede intervenir, y uno tiene que tener claro en esto. O sea, mucha gente le estamos presentando el Evangelio, la gente no quiere nada, y yo no puedo ser más misericordioso que Dios. Si Dios dice, déjalo, no les hables, no les digas, ya déjenlos. Si no quieren venir al Señor, aprovechen ustedes mientras el Señor puede ser hallado. Créanme lo que sí, aprovechen, no nos carguemos por la gente que no quiere. Yo entiendo que allá afuera hay un montón de gente que ha rechazado a Cristo y cree que está en Cristo en iglesias, pero ha rechazado al Señor. No quiere nada del Señor porque pecan, le piden perdón y creen que eso es normal y están en iglesias. Que pecan, piden perdón y hablan de Jesús, hablan del Señor, etcétera, etcétera. Pero no quieren nada con el Señor. Hay mucha gente allá afuera. Te pueden tachar de malo. A mí es el más principal que me tachan de malo, pero yo ya conozco esto, conozco la Escritura, que me van a rechazar por decir la verdad. Yo estuviera lleno de este templo si yo hablara de lo que los payasos de allá hablaran. Estuviéramos llenos acá, hermano, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es salvar a aquellos que han de venir. Usted tira la semilla, pero sin cargarse. Si no quiere nadie, no se preocupe. ¿Cómo vino usted aquí? Charles vino solito. A mí Charles me dice, yo no ocupo que alguien me ande diciendo que vaya a la iglesia. Yo voy a la iglesia, ese es mi compromiso. Bueno, está bien. Mientras se restaura, pues está bien. Pero allá afuera hay gente que está en iglesias y está totalmente perdido. Sí. No, tranquilo, no te preocupes. Pero es que solo me acordaba ahorita de una vez que yo también le estaba predicando el Evangelio a unas personas, y a veces uno se esmera tanto porque es algo tan precioso que nosotros hemos conocido, y estas personas así, ¿verdad? Con sueño, Ajá. ¿verdad? Y el Señor, yo estaba
estaba, pues yo decía, como que me daba pesar, ¿verdad? En mi corazón. Puchica, no atesoran porque esto es algo tan hermoso y ellos no lo están atesorando. Y el Señor me dijo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y también más adelante me trajo una palabra donde dijo que la salvación es de Él. Así como cuando Él añadía al pueblo los que iban a ser salvos. Sí. Entonces, a veces uno quiere hacer algo que no va a hacer. El Señor dice, déjalo, no se cargue. Usted tiene tantas cosas que arreglarse personalmente como para estar salvando al mundo, que no quiere nada del Señor. Si no quiere que se coman el infierno. Uy, hermano, no, que se coman el infierno porque ellos quieren ese infierno. Están en el altar y están en fornicación. Oran, pero están en fornicación. Se miran bonitos, como lo dice Mateo, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro son lobos rapaces, que cualquiera, o sea, ay hermana, soy de Dios, aleluya, y se miran tan bonitos y uno, cuando tienes el discernimiento del Espíritu, detectas que ahí está el Espíritu del Anticristo. Y uno dice, no, este no. Por eso te vas a echar muchos enemigos. Si tú eres real, si tú eres verdadero, pero si tú eres esa palabra, ¿cómo se llama? Pusilánime, que, ay hermanito, que Dios te bendiga, hermanita, que Dios te bendiga, salvando al diablo. Ay, es que usted, hermanita, me inspira porque siento que Dios está en usted. Y esa o ese pecador está escuchando eso internamente, si supiera que yo soy aquí. Por eso uno tiene que tener el discernimiento de espíritu para no ser engañado por cualquier diablo, por cualquier Satanás. No se dejen envolver. ¿Por qué? Porque si ustedes se dejan envolver, ustedes se van a poner tibios y van a ser como los del montón. Como los del montón. Y eso es lo que el Señor no quiere. Sí, el diablo también, sí. El diablo aprovecha de la gente que se va al mundo y más bien en vez de aplaudirlo porque va con él se burla. Y la gente eso no lo mira, que no, o sea, no han captado que él también se burla de Sí. los que se van al mundo. Y eso se los gana para llevárselos a la perdición. Y cuando está allá, sí, cuando están con el animal ese, aquel se burla de los muchachos. Sí, hermana. ¿Cómo le digo esto? Hace poco, yo creo que en esta semana fue cuando fuimos a cobrar con una compañera. Yo le dije, ¿verdad? No sé cómo llegamos a eso del diezmo. Y la verdad es que mejor, bueno, yo no sé si mencionar eso o no, pero uno a veces recibe de X médico una cantidad y recibimos nuestro pago. Yo tengo entendido, pastor, de que todo lo que uno recibe, de quien sea, de mi trabajo, de médicos, de lo que sea, lo que uno recibe, yo lo cuento para el diezmo. Entonces me dice ella, pero eso no tenés por qué tocarlo. Eso no tenés por qué. Yo sé que es el diablo hablando a través de ella. Sí. Eso no tenés que tocarlo. ¿Por qué lo vas a dar? Si eso te lo dieron a vos aparte de tu pago. Eso no cuenta para que vos lo metas en el diezmo. Entonces le digo yo, no es así, le digo, porque yo recuerdo mi padre era un dador, pero alegre y al 100%, como dicen. Sí. Y yo recuerdo a mi papá jamás, él tocaba eso, era algo sagradísimo para dar. Y así, en ese mismo ejemplo estoy hasta ahorita yo, desde que entré en la congregación. Y lo que más me dio, que quería yo abrirle su mente y decirle, yo le dije eso, que cuando todos los años que ella ha trabajado, yo también, al tiempo que yo trabajaba y no diezmaba, todo eso era un robo a Dios, porque yo jamás había diezmado. Y yo le dije, todo ese tiempo que vos estás ahorita, que no vas a una congregación y no diezmas, le has robado todos esos años a Dios. Y se echa a reír. Y me dice,
Yo le decía, yo, ¿y por qué le voy a robar a Dios? Dice, si yo, así yo, si yo sudo mucho para trabajar Sí. y así como bien altanera, diciendo, ¿verdad? De que ella no ha robado nada a Dios y que no es así, pues que es un error. Y yo le dije que no era así, sino que era incorrecto lo que estaba diciendo. Pero ella estaba muy como enaltecida de que por eso ella trabajaba, que eso era porque ella se lo ganaba, pues. Y yo le dije que no era así. Y Eh, eso no me lo va a quitar de mi cabeza. Todo lo que yo recibo, lo que es. sí. Y lo que no, pues no. Pero lo que es. Una pregunta, ¿esa persona es cristiana? Ok, para evitarle pecados a usted, ¿verdad? Para no contender, porque no contendemos nosotros con las personas, no contendemos, eso vamos a evitarlo. Y este consejo va para usted y para todos. ¿Le duele? Vaya al baño, hermano. Este consejo va para todos. Cuando antes estábamos en el mundo, oigan muy bien, o no conocíamos nada, bueno, la verdad es que todo el mundo sabe que tiene que darle el 10%. Algunos sí, porque en el tiempo antiguo no había ley, pero Dios le revelaba al corazón a Abraham. Pero pongámoslo así, si la gente está en oscuridad, pues no se le cuenta al Señor. Voy a pensar así, que el Señor le va a contar por pecado, ¿verdad? Pero lógico, se van a perder. Así de simple, ¿no? Entonces vamos a lo de nosotros. Por ejemplo, mi esposa y yo, bueno, yo soy el secretario de mi esposa, y mi esposa pues tiene sus pacientes, ¿verdad? Entonces ella tiene 1, 2, 3, 4, 5, un ejemplo. Recibe sus 100 lempiras, por así decirlo, por cada paciente. Viene aquí 1, 2, 3, 4, 5, por así decirlo. De esos 5 son 500 lempiras. De esos 5, pues yo tengo que diezmarle. ¿Me entienden? Estos son de mis 5 jefes, un ejemplo. Jefe 1, jefe 2, jefe 3, 4 y 5. Todo lo que mi mano reciba, yo doy el 10, 20 o 30%. Lo mínimo el 10% y lo máximo todo. Pues yo doy, por así decirlo, 500, ¿verdad? Porque recibí de cada persona, perdón, 50, ¿verdad? 50. Ajá, recibí 100 de cada persona y recibí efectivo 500. El diablo va a decir, no, ¿para qué? No, 50 son del Señor. Y usted sabe que esto se ocupa, usted ya sabe para qué. Para que esto avance. Si el diablo le dice a usted religiosamente que no debe de hacerlo, el problema es suyo. Nada más. Pero mi esposa hace esto. Ella día a día aparte su diezmo. Pam, pam, mira, esto es. Pam, pam. Cheque. Pero si ella viene y me dice, no, recibí 5, pero solo voy a dar de estos 2. Como recibió tu mano, de acuerdo a ello, vas a dar, de acuerdo a cómo prosperes. Pero si tú dices, no, es que estos 100 lempiras me los dio mi papá, esto no cuenta, todo cuenta. Todo cuenta. Todo lo que ingresa a tu mano. Sí. Todo esto cuenta. Si recibiste 10 lempiras de tu tío, de tu tía, todo cuenta. Todo cuenta. Todo cuenta. ¿Verdad? Estás en lo correcto. No le quitas ni le agregues. Si solamente recibiste 100 lempiras, 10 lempiras. No va. Y si quieres dar los 10 lempiras, dalos. Si quieres dar un lempira, dalos. No pasa nada. ¿Verdad? Dios ve eso, que lo haces con gratitud, ¿verdad? Entonces en ese aspecto, cada uno sabe, no hay necesidad de meternos a ello. Entonces para evitarse pecados innecesarios, trate de no meterse a estos temas, porque si usted es débil de la mente, sí, es que para que el pastor viva, mira los carros que camina el pastor, yo ese carro que yo tengo todavía no lo he pagado, alquilo una casa que no es mía, o sea, tengo 10 años de estar alquilando, no tengo casa, no me apresuro por tener casa, vivo por fe. Y la gente ya dice, a veces ellos pecan por, ¿cómo se llama eso? Porque no tienen como conocimiento. Y
mejor hagamos que ellos no pequen, porque a veces ellos le van a decir a usted, sí, pero es que usted le da diezmo para que mire los carrazos que anda por los diezmos. Lo que está a la vista no ocupan de ojo, hermano. Voy a comprarme una Prado, hermano, con los diezmos que ustedes dan. Hermano, voy a comprarme allá. Sí, yo quisiera, la verdad, yo quisiera tener más para que esto ¿cómo se llama? Se expandiera, y yo quisiera muchas cosas, pero no puedo, o sea, es lo que hay. Pero imagínate que vieran los diezmos de no sé cuánto, como los tienen otras iglesias grandes, y la gente lo juzga a ellos. Mira la pastora cómo anda en sus carrazos, el pastor mira cómo anda. Bueno, si a los pastores le pagan el salario mínimo, ¿cuánto es? No sé cuánto. Los pastores, pues si el pastor depende, que trabaja en el ministerio las 24 horas, lógico, al pastor, cuando yo estaba en una iglesia, al pastor le mantenían a los hijos a la escuela. Ojo muy bien, porque es que el pastor trabaja del evangelio, eso no es pecado. No vayan a decir ustedes es pecado. ¿Y de dónde va a mantener los hijos si Dios lo llamó al ministerio? Si la organización dice que así lo hagan, bueno, pero Pablo dijo que él trabajaba, ¿verdad? Él trabajaba. Y Pablo también recibía esas ofrendas. Pero tampoco es pecado servir a 24 horas en el ministerio y que le den una ofrenda. No es pecado eso. Pero en donde yo estaba, la iglesia le pagaba a la escuela a los hijos. Les compraba la comida a la familia pastoral. Le daban el combustible al pastor para sus salidas. Sí, sí. ¿Ah? Vaya. Aquí no va. Sí, pero aquí no va a recibir ni un peso, ni un fresco, porque aquí va bien. Aquí tienen que pagarle. Le daban la escuela a sus hijos, la comida a los pastores, el combustible de las salidas y el salario. Salario, póngale de 40,000, por así decirlo. Si la iglesia es grande y si 40 miembros daban un diezmo de 1,000 lempiras, un ejemplo, pues que lo dieran. Si habla la verdad, pues que lo dieran. No es pecado recibirlo. Pero el problema es que el pastor recibe todo y hace del dinero su señor y empieza a comprar carros, lujos, etcétera. No estamos de acuerdo en esto. No estamos de acuerdo en esto. Si al pastor le quieren dar 40,000 lempiras en este tiempo para sostener a una familia, es poco. Ustedes saben que es poco. La vida está cara. Hay gente que sobrevive con el salario mínimo y en fe, hermano. En fe. Pero ¿qué negocio va? Negociazo, ¿no? ¿Ah? Por eso es que pero no es malo que haya tantas iglesias, pero que hablen la verdad, men. Que hablen la verdad. Pues hasta uno iría a congregarse ahí. Sí, en serio. Que hablen la verdad bíblicamente. Bueno, voy a ir a la iglesia ahí para que me prediquen, para recibir, pero yo no puedo decir que no hay, pero de los que yo he escuchado son prostitutas. Amén, sí. Entonces, imagínate, todo esto pues es para yo. No es pecado esto, en ninguna manera es pecado, porque si el pastor depende de la iglesia, aconseja a los miembros, guía a los miembros, usted no sabe la labor ministerial, eso es bien fuerte. Uno tiene que estar encargado de la iglesia, tiene que estar encargado de las prédicas, tiene que estar encargado de esto, tiene que estar encargado de aquí, de allá, de orar, de hacer un montón de cosas, que eso no lo va a pagar la iglesia. Eso solamente Dios lo va a pagar. Pero lógico, ellos reciben esto. Ahora, gastos de iglesia. Gastos de iglesia. Usted métale luz, internet, librería, libros, páginas, papel.
agua, renta. Hermano, imagínate todo esto que hay que pagarse y esto que recibiera uno, yo estuviera feliz de la vida ganando esto. Y que me mantuvieran. Uy. Pero no es así. No vamos a lucrarnos. Si decide en su momento Dios darme, me lo va a dar. Mientras tanto... ¿Ah? Sí, sí, entonces, esto se mira allá afuera, aquí afuera se mira esto. Pero que hablaran la verdad, pues. Pero algunos de allá afuera, no les menciono el nombre como Dios les dice, tienen un montón de gente, pero dice el Señor que tiene una palabra de poder para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bárbaro. Yo lo veo y dice, Señor, no es tu palabra. Qué bien que hablaran la verdad, ¿no? Y bueno, recibieran esto, porque la Escritura dice, el obrero es digno de su salario, no es pecado. Pero según la palabra nosotros tenemos mandamiento de dar, independientemente de cuál sean los fines. Correcto, correcto. Pero si Dios te manda o te lleva a una iglesia, asegúrate que la palabra en donde se predique en esa iglesia sea sana. Si no es una palabra sana, no, ni es más, ni escuches. ¿Por qué? Porque el Señor les habla a ellos que son anatemas. Entonces uno a veces escucha, o yo no ando escuchando, pero a veces escuchan y dicen, oh, ¿qué palabra esa? Y sin embargo Dios dice, no, no es mi palabra. Yo no escucho, la verdad. Sí, sí. Entonces dice mi esposa, el diezmo es de todo el ingreso, es lo que hablábamos acá, ¿verdad? Es de todo el ingreso. Si usted pues lo hace, pero esto no es nuestro ministerio. Mi ministerio no es de predicar de eso, mi ministerio es de predicarte que así dice el Señor que te ama, que vengas a Él y que te va a restaurar, ¿no? Porque la Escritura es una carta de amor. Pero el pecador, si no quiere, bueno, siga embarrándose más en pecado. El impío sea más impío cada día. El pecador sea más pecador cada día. ¿Por qué? Porque él va a tener sus consecuencias. Mas tú, Señor, te reirás de ellos. Mas tú, Señor, te reirás de ellos como que ando el reloj, men. Mas tú, Señor, te reirás de ellos. Proverbios 1:26. Aquí habla de la amonestación. Por nunca haber escuchado la sabiduría del Espíritu del Señor. Proverbios 1:26 vuelve siempre a decir lo mismo. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. O cuando habla, me burlaré, me reiré en vuestra calamidad. ¿Qué es calamidad para ustedes? ¿Es pobreza? Entonces, enfermedades, todo eso, el Señor se va a burlar. Y él dice, no es que el Señor quiere que yo pase por esta enfermedad. Hay cosas que el ser humano pasa porque, vuelvo y repito, por las cosas malas que yo hice en el pasado. Entonces, eso me persigue. Yo estoy en paz ya en Cristo, pero eso me va a perseguir. Ahora, si yo sigo haciendo lo malo y estoy en el camino del Señor, el Señor va a ver, me voy a burlar de ti. Va a venir calamidad y tú vas a creer y me vas a orar a mí y yo no te voy a oír, dice el Señor en su palabra. Yo no te voy a oír. Y es por eso que la gente se va, porque nunca fueron. Nunca fueron. Porque el que es de Dios permanece. Amén. Entonces, ojo a esto. Proverbios capítulo 6:11. Esto es de las características de los hombres o de las mujeres que se burlará el Señor. Esta es la característica de los hombres. Proverbios 6:11 dice así: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aquí está hablando en este capítulo sobre el haragán, ¿verdad? La mano negligente. Pero la Escritura lo conecta con el verso 12. Le hace una conexión ahí. No sé si ustedes lo pueden ver en su Escritura, hermano. Proverbios 11:12. Gracias. Proverbios 11.
Gracias, gracias, hermano. Proverbios 6. Sí. Sí, aquí me lo conecta de un solo. La necesidad de la indolencia. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ojo a esto. Así vendrá tu necesidad por ser negligente. Y esto es la característica del hombre. Muy bien. En pequeños, el verso 12. El hombre malo. Verso 12. El hombre depravado. El que anda en perversidad de su boca. El que guiña sus ojos a enamorar a las mujeres o a los hombres. El que habla con los pies presurosos. El que hace señas con los dedos. La perversidad que hay en su corazón. El que anda pensando mal en todo tiempo y siembra discordias. Amén. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Qué me dice usted de esto? Del hombre malo. Hermano, no sea así con él. Como dice el hermano Ivette, va. ¿Y la misericordia dónde está? Bueno, dice el Señor que súbitamente el Señor lo va a quebrantar. Si usted está entre ellos, aunque yo esté allí con ustedes, Dios lo va a quebrantar a usted. ¿Por qué? Porque sus caminos son exactamente acá. ¿Es usted un hombre malo? ¿Un hombre depravado? El que anda en perversidad de su boca, como decía la hermana Marta, es que yo era chismosa antes. Era. El que guiña sus ojos para codiciar a las mujeres, allí a los hombres, o el que se le va la nuca por ver al hombre o a la mujer. El que hace con las señas, el que hace señas con los dedos, no solamente así, sino que con su mente, ya viste, es aquel. Sí, es que yo no creo en eso. Gran espirituales fueran. El que hace perversidades en sus corazones, el que maquina en su corazón y se lleva a la cama al hombre o a la mujer. El que anda pensando mal en todo el tiempo, el que siembra discordias, aquel, como le dice a la hermana, a esa persona que le estaba diciendo a ustedes, esas son discordias que siembran y ponen mal a la gente. Esas son personas que el Señor les va a decir, ojo, mire acá, en su momento les va a decir, por tanto su calamidad vendrá de repente. Así, ¡bum!, de repente. Búsquenlo ahí en la escritura, dice así. En el verso 15, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. O sea, ¡bum!, de un solo será quebrantado. Mucha gente puede estar dentro de la iglesia. Ojo, en esta parte, mucha gente puede estar dentro de iglesias, pero ya ha sido quebrantado. ¿Cómo? Cuando en los pecados sexuales de los hombres, cuando se acuestan con una mujer y están en la iglesia levantando manos santas. Con solo cuando es que la deseen. Cuando menos acuerda, ¡bum!, su corazón se fue. El Señor dice, será quebrantado y no habrá remedio. Esto es muy peligroso. Por eso los hombres debemos tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Ahorita podemos ver en bonanza a la gente, pero cuando menos acuerda, enfermedades a sus familiares, enfermedades a sus hijos, enfermedades a sus esposos o esposas, calamidades repentinas. Esto va a venir. ¿Al pueblo del Señor lo va a tocar? No nos va a tocar al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque supongamos que el pueblo del Señor está obedeciendo al Señor. La calamidad no viene para usted. La calamidad no viene para usted. La persecución no viene para usted. Lo que viene para usted es lo que Dios ha determinado para usted. No desconfíe de eso. No dude. Ahora, si usted no anda bien, arregle sus caminos. Nada, no le cuesta nada. Arregle sus caminos. Deje de ser, como dice la hermana Marta, chismosa, mentirosos, ladrones, adúlteros. Ya déjenlo de ser y arreglen sus caminos. Pero lógico, mañana te van a criticar por lo que hiciste hoy. Pero arregla tu camino. Yo prefiero que me critiquen a ser tragado por el infierno. Yo prefiero eso.
Yo prefiero que me digan que no tiene amor a ser tragado por el infierno. Yo prefiero ser tragado, comido por la gente, a ser tragado y quebrantado por Dios. Porque cuando el Señor quebrante, cuando el Señor se burla, hermano, mejor no hubieses nacido. Porque el Señor mismo dice, hace la palabra donde dice, si tocas a uno de mis pequeños, es mejor que te amarres una soga en el cuello y que con la piedra de molino te lances al mar. Imagínate cómo te compara el Señor si tocas a uno de sus pequeños. Qué montón de gente que te ha tocado a ti se ha lanzado sogas y ha ido al mismo mar, al fondo. ¿Y quién los va a sacar de ahí? ¿Quién los va a sacar ahí? Ellos están vivos ¿cómo se llaman esos? Como zombies caminando ahí, pero sus almas están allá. David dijo, saca mi alma, ¿de dónde? Del Seol. Saca mi alma del Seol. ¿Por qué decía David eso? Porque es que él ya había pecado. Amén. O sea, es lo mismo. O sea, si alguien peca contra ti, automáticamente que se amarre una soga y que se envíe al fondo del mar. Pero ellos andan caminando y te siguen destruyendo, te siguen criticando, me siguen criticando a mí, te siguen haciendo cualquier cosa. Pero es mejor ser aprobado por Dios y desechado por los hombres a que el Señor me quebrante, a que el Señor se burle de mí. Yo prefiero mantenerme firme. Digan lo que me digan, yo no voy a dudar de lo que Dios dice. Digan lo que me digan, yo me voy a mantener firme. Yo me voy a mantener estable, amén. Yo me voy a mantener puro y recto. Bueno, amados hermanos, estamos aquí, ¿verdad?